Hoy vamos a conversar con Rafael López Castañares, que es el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. Vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, la educación, y sobre todo de toda una propuesta que las universidades van a plantear a quien sea el próximo presidente de la República. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Van a presentar, están elaborando un gran documento, los asociados a la ANUYES, que tiene que ver con la educación superior en México, pero sobre todo con algo que me parece muy importante, con su futuro. Y se lo van a presentar a los candidatos presidenciales en próximas fechas. Dígame una cosa, ¿cuáles serían los puntos centrales? ¿Qué es en lo que el próximo presidente de la República se tiene que fijar más especialmente en el tema de educación superior? Bueno, te comento a grandes rasgos que una característica que ha tenido la asociación como tal, la ANUYES, ha sido que los dos últimos sexenios precisamente ha preparado documentos trascendentales que han sido parte fundamental de lo que son los programas del Programa Nacional de Educación en nuestro país. Lo que hicimos nosotros ahorita para preparar el nuevo documento de lo que es una generación con inclusión con responsabilidad social y una nueva generación de políticas educativas, tiene que ver mucho también con lo que los anteriores documentos han venido transitando, así como la importancia que revisten los cambios dinámicos que vive la educación, y me refiero a la aparición de modalidades, tecnologías, etcétera, etcétera, y que vemos qué es lo que hemos hecho, cubierto, no, y qué estamos planteando. Esto es importante hacer nada más esta pequeña mención, porque independientemente del tiempo que nos lleva y lo demás, tenemos que hacer un análisis de lo que nosotros mismos vemos, de lo que está transitando en la educación, de lo que ocurre en nuestro continente, en los demás continentes, que eso es fundamental, y entonces también ver con el análisis objetivo, realista, no sensacionalista, de tú métele y ponle y dile y súbele. Súbele. Sí, siempre, ¿no? No, no lo hacemos así de verdad, o sea, y año con año, que también es otra de las gestiones que hacemos, es ir al Congreso a pedir, siempre se los hemos dicho, siéntense con nosotros, con la gente que hace los análisis, y verán que no venimos a pedir una cuestión inflada, ni tampoco una cuestión, a ver, pídele más y a ver si nos dan menos. Eso es algo que de verdad, siempre hemos dicho, si a nosotros nos dan de salir en el presupuesto lo que se considera para que la educación siga avanzando, no hay que ir al Congreso, no hay que ir a ningún lado, hay que seguir trabajando y no perder tiempo, ¿no? Perdón por extenderme en esta parte, pero es fundamental. Entonces, este documento creo que está lleno de una información fundamental, de propuestas y proyectos bien estructurados, bien analizados, factibles todos ellos, viables en su operación y en su conclusión. Sí, solo sí, tenemos una plataforma fundamental que también habla de una nueva política de financiamiento para las instituciones de educación superior. Sin lugar de estar año con año perdiendo mucho tiempo. Es el tema de los presupuestos multianuales. Así es, a eso voy, decir, nosotros, en lugar de estar haciendo todo eso, pues mejor seguir contribuyendo nosotros al desarrollo, con los compromisos que hagamos con el país, con los gobiernos, con el gobierno federal en particular, y un proyecto que está amplísimamente estudiado, probado y consolidado en países como Brasil, como Colombia. No me gusta a mí nunca compararlos con los asiáticos ni nada, pero está sumamente probado que son los presupuestos plurianuales que te permite a ti precisamente tener la seguridad y la confianza, la certeza de cómo vas a ir avanzando en todos los demás. En concreto, de todas las propuestas que nosotros tenemos en el documento, el decálogo de acciones que estamos presentando, pues obviamente tienen que tener una plataforma sólida, y eso se refiere a una política de financiamiento en educación que coadyuve para que todas las demás propuestas vayan avanzando. Toco la más importante, que aparentemente nada más es de recursos, y no es verdad. ¿Cómo podemos avanzar en la cobertura del país? Nosotros hemos avanzado en la cobertura, definitivamente. Estamos del orden de un 34-35% en la cobertura, según reportan los datos oficiales de la SEP. Estábamos a principios del sexenio alrededor de 24.5-25%. Qué bueno,
lo reconocemos, lo alabamos así, pero no es suficiente. Pero para seguir creciendo y los retos que ponemos nosotros en el documento, que es llegar hasta el 2020 con aproximadamente el 60% de cobertura, ¿sí? Y también manejamos ahí también cifras, datos de cuánto va a representar todo esto anualmente, etcétera. Nosotros lo hacemos confiando en que no solamente es cuántos metemos, sino también de dónde vamos a sacar a los jóvenes, cómo van a salir ellos desde lo que es su formación básica, me refiero también luego a secundaria, para que pasen también a la parte del bachillerato, claro, que también ahora es uno de los elementos muy importantes que consideramos desde el punto de vista de que sabemos que ya la obligatoriedad del bachillerato nos marca a todos para decir cómo vamos a trabajar en conjunto para poder operar esta aprobación de este decreto que ya es constitucional, pero que va a ser gradual, porque no pudiera ser, y no nada más por el monto que representa, sino por todo lo que hay que revisar en una estructura de calidad, desde lo que es la formación básica hasta lo más alto de superior. Pero dígame una cosa, me cuenta que desde hace 2 sexenios, digamos, sí, ya han presentado ustedes estos documentos. ¿Les hacen caso? La educación al siglo XXI, consideración de avance. ¿Les hacen caso? Yo te diría más que los hacen caso es, ¿aplican, operan parte de los documentos? Sí. Sí, eso sí es cierto. Y hay compromisos y a los candidatos en su momento, y me refiero al sexenio que estamos viviendo, igual se les presentaron a los 5 candidatos en su momento, etcétera, etcétera, se comprometieron y me consta que nos llamaron el presidente Calderón siendo presidente electo y nos dijo, a ver, vamos a utilizar este documento como una base sólida y demás, etcétera, etcétera. No al 100%, pero sí ha sido cierto. Y también dentro de las políticas me queda claro que el actual sexenio ha sido de verdad un colaborador muy importante y nos ha tomado así en cuenta en el grueso, diría yo, de todos los problemas de las acciones, de los trabajos, etcétera, que están haciendo en educación superior. Claro que no todo es vida y dulzura, o sea, si tú me dices, oye, y los presupuestos... En la letra chiquita. No puedo decir lo que decía el anuncio, oye, papá, pero sí te puedo decir en la letra chiquita, ahí tenemos una deuda muy grande, o sea, se han incrementado las cosas, ha crecido la cobertura, pero las instituciones siguen arrastrando problemas verdaderamente dramáticos desde hace muchísimos años, no es de este sexenio, son muchísimos años, que tienen que ver también con asuntos como pensiones y jubilaciones, como el fortalecimiento de la carrera académica en los profesores, como más maestros, más plazas, etcétera. Y entonces todo eso empieza a ser suma y volvemos a la plataforma, es decir, ¿y con qué recursos hacemos todo eso? Entonces ahí sí creo que nos han quedado de ver en general, porque aunque reconocemos que año con año también hemos tenido presupuestos extraordinarios que solicita la asociación y que les han beneficiado, que hoy en día son parte estructural y fundamental del desarrollo de muchas de las instituciones públicas del país y varias también estatales y federales, ¿sí? Ese presupuesto es fundamental, es crucial a través de presupuestos extraordinarios, de bolsas extraordinarias. En el momento que estas se terminen, porque no están oficiales, en el momento que no sean, se termine que esto vaya al irreductible, etcétera, otra vez vamos a tener un tropiezo sensacional. Sí, como ha ocurrido siempre. Como el mito de Sísifo. Así es, entonces, del dinero. Es correcto, entonces creo que ese, te repito, no es nada más el tema, hay muchos que están tomados en el documento y que todos tienen que ver. Hay otro que es también muy importante, es decir, ¿de qué nos sirve para crecer al 50 o 60% de la cobertura? Vamos a suponer hipotéticamente que en el próximo sexenio estamos planteando, si mal no recuerdo, que se llega alrededor del 52 o 54%. Vamos a decir, tengo ahí los datos. Como un 10% más, ¿no? Bueno. ¿Y dónde van a trabajar? O sea, ¿qué van a hacer? Claro, ¿Dónde los vamos a insertar? Hacia ciertas carreras, ¿no? Digo, me queda claro. Entonces, algo que es fundamental es necesitamos de manera obligada todos tener un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional que tenga que ver no solamente con la cuestión de la asociación y la SEP, no, hombre, el acuerdo nacional no tiene colores, el acuerdo nacional no tiene partidos, el acuerdo nacional no tiene cuestiones particulares, se llama educación.
Ese es el gran Que acuerdo además nacional. dicen todos que es la clave para salir adelante. Tú empezaste por ahí, o sea, ¿qué opinas de educación? Yo ya no estoy diciendo nada más de superior. Ese es el gran acuerdo. Cuando los políticos, cuando las fuerzas, cuando el gobierno estatal, los gobiernos estatales, federal, las asociaciones públicas, privadas, dependientes, todos nos sumemos en ese gran acuerdo con la convicción de que lo que vamos a hacer va a llevarse a cabo y que todos vamos a ser mejores. ¿Por qué? Porque desde la cabeza que vamos a elegir, sea presidente o sea presidenta de la República, ¿sí? Y todos los que estemos abajo estamos sumados para coadyuvar a que alcancen los objetivos en bien de México. Yo creo en eso, te lo digo sinceramente, estoy convencido que debemos de cambiar muchas cosas, estoy convencido de que muchos de los problemas que tenemos sí son por falta de educación y de oportunidades, porque no solamente es tenerlos y formarlos en todas las disciplinas que se requieren, sino también insertarlos a los diferentes lugares, que coadyuven y se comprometan de manera permanente y que vean ellos sus posibilidades de aportación, de desarrollo, de una visión de mediano y largo plazo en su vida. Y eso es fundamental. Si no logramos hacer eso, no te voy a decir qué va a pasar, porque vaya, lo estamos viviendo, ¿no? Nada más que entonces con mayor número. Entonces, ¿de qué casos serviría el hecho de decir, estamos aprobando esta obligatoriedad, estamos creciendo esta matrícula, etcétera? Todo tiene que ser un grupo lo más armónico posible, que no haya competencias entre las instancias federales, entre las instancias locales, estatales, etcétera, sino más bien una suma de voluntades. Porque tú te has de haber encontrado a lo largo de tu vida, y yo también, que todo el mundo, sí, educación, y educación. Todo el mundo dice eso, pero pareciera que ni hay el presupuesto y a veces parece que tampoco es la prioridad. Eso parece. No, yo te lo aseguro. O sea, desde mi óptica y desde lo que vivimos en la asociación, no es la prioridad, eso me queda claro, aunque mucha gente lo dice, no, es que es nuestra prioridad, no lo es. Si fuera la prioridad, yo creo que dedicaríamos, no, insisto, no es solamente más recursos. Algún día alguien me dijo una cosa muy clara, ¿qué necesitas tú para que tengas calidad desde la primaria, secundaria, esto, lo otro y demás, que tengas más cobertura? Si hoy no tienes calidad, si ahorita te voy a dar 20,000 millones de pesos y mañana ya todos estamos con calidad, pues te queda claro que no, o sea, porque es un proceso. Es un proceso en donde participan mucha gente, muchas acciones, muchas instituciones y es gradual, o sea, vamos avanzando gradualmente. Dame un tiempo determinado y yo sí me comprometo a decirte, te voy a dar calidad en estos egresados, en los productos que estamos teniendo, a todos los niveles educativos, porque se requiere para tener precisamente este gran acuerdo nacional que nos permita a todos ir subiendo, ¿no? Pues muchas gracias. No es nada más recursos, o sea, yo estoy convencido que sí es necesario, muy necesario. Y como decimos el dicho, pues no te estorba tenerlo, ¿sí? El problema es cuando no lo tienes y después dices, entonces, ¿cómo planeo, no? Entonces, muchas gracias a ustedes. Yo espero que los candidatos también tengan la oportunidad de veras de escucharnos, que ya aceptaron los 4 en venir aquí, de estar con nosotros, les vamos a hacer nuestros planteamientos y son compromisos, yo creo que de ida y vuelta, ¿eh? O sea, no es decirle al señor o a la señora, te pedimos esto y esto. ¿Cómo te ayudamos? O sea, ¿Cómo te ayudamos? Así. ¿Cómo te ayudamos? O sea, tú dinos cuál es tu plan de acción, esto, otro más, y nosotros estamos puestísimos a ayudar, a coadyuvar, a hacer. Pero también, si nos permites, aquí hemos preparado un documento en donde creemos que le va a servir a la persona que acceda para lo que es el desarrollo y alcanzar esos objetivos que todos queremos. Calidad en la educación y mejora para todo el país. Me queda muy claro y le agradezco mucho habernos recibido. Es un honor para mí, esta es su casa. Muchas gracias.